Los tentáculos de la corrupción de Odebrecht parecieran no tener fin. Cada día surgen nuevos testimonios que revelan los alcances de la constructora para sobornar con tal de obtener contratos. El más reciente escándalo tocó a México. Según uno de los exdirectivos de la empresa brasileña que coopera con la justicia para rebajar su condena, Odebrecht pagó más de $3 millones en el 2012 al expresidente de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en ese entonces era coordinador de vinculación internacional de la campaña a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Lozoya va a comparecer hoy ante la Procuraduría General de la Nación para responder por este señalamiento y por otros $7 millones que habría recibido a cambio de otorgar contratos de la petrolera a Odebrecht. El expresidente de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, debe comparecer ante la justicia este jueves por los sobornos que habría recibido de Odebrecht. Según una investigación realizada por el diario brasileño O Globo, Lozoya Austin, quien es muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, habría recibido $10 millones a cambio de favorecer a la constructora brasileña en licitaciones futuras. Los pagos habrían comenzado cuando el exdirectivo se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional en la campaña electoral de Peña Nieto en el 2012. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indicó que la multinacional pagó a Lozoya más de $3 millones días después de haber iniciado la carrera hacia la presidencia mexicana. La campaña presidencial de 2012 en México inició el 30 de marzo y a las 3 semanas empezaron a fluir los depósitos de Odebrecht. Cuando acabó el plazo para hacer proselitismo, el 27 de junio, casi a la par se frenaron los envíos de dinero a la compañía ligada a Lozoya. El dinero habría sido depositado a nombre de empresas vinculadas al exdirectivo en las Islas Vírgenes. Luego de que Peña Nieto ganara la presidencia, Lozoya fue designado por el mandatario como presidente de Pemex. Y según la organización, los sobornos por parte de la constructora continuaron. Indican que Lozoya habría recibido otros $7 millones a la compañía a cambio de contratos. La investigación de O Globo determinó que el amigo cercano de Peña Nieto, desde su puesto estratégico, facilitó los trámites para que Odebrecht ganara una licitación valorada en $115 millones para remodelar una refinería. Emilio Lozoya, a través de la red social Twitter, se defendió de estas acusaciones. Esta tarde le he pedido a mis abogados que procedan a demandar a quien corresponda por daño moral y otros ante una serie de señalamientos y acusaciones sin fundamento que deberán probar con hechos. Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con la que se conducen quienes hacen acusaciones sin sustento. Por su parte, el abogado de Lozoya, Javier Coelho, dijo que la información publicada sobre la supuesta implicación de su cliente en la trama de corrupción es totalmente falsa. La Fiscalía Mexicana aseguró que llevará la investigación de este caso hasta las últimas consecuencias. NTN 24 está en el lugar de la noticia. En Ciudad de México, nuestro periodista Julio César Sánchez tiene más información sobre la comparecencia del día de hoy del exdirector de Pemex. Julio, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte desde la Ciudad de México. El día de hoy se espera que comparezca ante la Procuraduría General de la República el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, exfuncionario que es señalado de actos de corrupción, de haber recibido dinero para beneficiar licitaciones públicas con la empresa brasileña Odebrecht. Al respecto, bueno, pues se espera que comparezca, y es que fue solicitud propia del exfuncionario quien pidió a la PGR ser citado para comparecer, para explicar sobre estos señalamientos, quien asegura una y otra vez ser inocente de estas imputaciones. Incluso dice que actuará de manera legal en contra de quienes lo han difamado, así es como lo ha dicho, que actuará por daño moral en contra de quienes lo están señalando sobre estas acusaciones. Bueno, y por supuesto ya empezaron a ver las primeras reacciones luego de que se diera a conocer que la Procuraduría decidió citar a este exfuncionario gente muy cercana al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues legisladores de oposición también han exigido que se castigue si es que existe algún tipo de responsabilidad y que se llegue hasta el fondo de las investigaciones, sobre todo por este y por otros casos que según ellos se vincula también a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y cuando era gente cercana de Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial en el año 2012. Así es como exigen ahora a la Procuraduría que se dé y que se investigue a fondo esta situación. Hoy hacemos un fuerte llamado
al gobierno federal para que deje de proteger a Emilio Lozoya. Pero lo más preocupante es que todo esto empieza a tener reflejo con los manejos o el recurso de la propia campaña presidencial de Peña Nieto. Y por supuesto, NTN estará presente en esta comparecencia. Buscaremos tener esas reacciones del ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien pues tendrá esta visita a la Procuraduría General de la República para rendir su declaración. Por supuesto, estaremos dando todos los detalles en los siguientes espacios informativos. Esta es la información que tenemos esta mañana para ustedes. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Julio. Un buen día para usted en Ciudad de México. Vamos a saludar a esta hora a Raúl Olmos, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Señor Olmos, un buen día. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días y un saludo a la audiencia de las Américas. Señor Olmos, ¿hasta dónde puede llegar la implicación del gobierno mexicano en este caso? Porque estamos hablando de que el señalado, el señor Lozoya, de recibir coimas, formó parte de la campaña de Peña Nieto. Así es, estamos ante el asomo de un gran escándalo de corrupción en México. Nosotros como organización hemos venido documentando desde febrero del presente año una serie de irregularidades de la constructora Odebrecht y una serie de beneficios que los gobiernos de Felipe Calderón, el anterior presidente, y el mandatario actual, Enrique Peña Nieto, le han otorgado a la constructora Odebrecht. A la vez hemos documentado cómo hay involucramiento de funcionarios, no solamente del gobierno federal, sino también de los estados o de las provincias mexicanas de Michoacán y de Veracruz. Esto ha involucrado a gobernantes de distintos partidos, no solamente del actual partido gobernante, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sino también del Partido Conservador PAN y del partido de izquierda PRD. Digamos, es un escándalo de corrupción que apenas está asomando y que va a involucrar y a tocar a distintas esferas de gobierno y a distintos personajes de distintos partidos. Pero, ¿qué significaría, por ejemplo, si se llegase a confirmar la responsabilidad de Lozoya en este caso? ¿Qué significaría esto para el actual presidente Enrique Peña Nieto? Es un asunto muy delicado porque la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales en el país, que es la Fiscalía especializada en investigar si hubo delitos o irregularidades durante la campaña electoral, ha iniciado una indagatoria ya a partir de las revelaciones periodísticas que hemos venido publicando tanto el diario O Globo como las organizaciones Quinto Elemento en México y la nuestra, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya hay una investigación abierta, ya se va a empezar a indagar si efectivamente el dinero de Odebrecht llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto y determinar cómo es que fluyó estos recursos. Todo esto nace a partir de que se revela de que hubo transferencias de recursos a una compañía ligada a quien entonces, en el año 2012, era el director de vinculación internacional de la campaña presidencial. Sobre todo ahora se enfoca el asunto porque el abogado de Emilio Lozoya, quien era colaborador de la campaña, ha dicho que él no recibió esos recursos que hacen referencia a los delatores en Brasil y que sugiere que se siga la ruta del dinero y se determine quién tomó esos recursos. Está dando a entender de que hubo una tercera persona, un último beneficiario, que no necesariamente fue Lozoya, y que en plena campaña electoral abre la suspicacia de si ese dinero no se habrá desviado para fines electorales. Claro, también hay que dejar claro que la denuncia es entre 2010 y 2014, es decir, que aparte de Lozoya deben haber otros implicados en el caso de que estas denuncias sean ciertas. Raúl Olmos, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un gusto aportar información.